Este ejercicio número 2 lo he tomado del examen de admisión de la UNI del año 2016. Dice, considere dos edificios A y B ubicados con los vectores A y B respectivamente. Usando un poste de luz como origen de coordenadas, determine la distancia entre los edificios. Miren, las claves es el módulo, ¿no?, de operaciones entre esos vectores A y B. Entonces, lo primero que hacemos es escribir qué es lo que nos están pidiendo determinar. Es la distancia, o sea, una longitud entre dos edificios. Lo que voy a hacer ahora va a servir para cuando hagamos la parte de cinemática. Si ustedes recuerdan lo que hicimos en el video de teoría, cuando don Ramón le preguntaba a Kiko por la posición de un banco, Kiko le decía, el banco se encuentra a 4 metros hacia el norte. Cuando Kiko indica la posición del banco, diciendo que está a 4 metros al norte, él está considerando la vecindad donde ellos están como el origen de coordenadas para indicar esa posición. Aquí estamos haciendo, o lo que el problema dice, o lo que el problema indica es hacer lo mismo, pero en lugar de usar un banco, estamos usando edificios, y en lugar de usar la vecindad como origen, estamos usando un poste de luz. Por lo tanto, lo primero que yo haría sería tratar de hacer un esquema de esto, que es lo más difícil de hacer quizás para los alumnos, es hacer esquemas de lo que te están diciendo aquí, porque los alumnos tienen metido en la cabeza de que esto es un problema de matemáticas. Entonces, al ser un problema de matemáticas, necesitan solo trabajar con estas cantidades y usar alguna fórmula. Eso es lo que queremos desterrar con estas clases, que tú pienses de que esto es una fórmula en la que tú tienes que sustituir lo que tienes aquí, ¿no? Los datos que tienes aquí, no. Aquí tienes que tratar de entender el fenómeno y tratar de esquematizarlo, dibujarlo. Por eso es que yo dibujo aquí un poste. También voy a dibujar por estos lados, por algún lugar, no sé, al norte, al sur, al este, oeste, voy a dibujar dos edificios, a los que le voy a llamar A y B. Y desde este poste voy a jalar vectores hacia esos dos edificios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el edificio A y este sería el vector posición de este edificio. Este vector me da la información de hacia dónde se encuentra el edificio respecto del poste y a qué distancia está. También voy a tener lo mismo con un edificio B. Este sería el vector posición del edificio B con origen en el poste, y este vector me estaría diciendo hacia dónde se encuentra el edificio y a qué distancia está desde el poste. Pero lo que me piden a mí determinar en el problema en función de esas dos vectores posiciones, me piden determinar la distancia entre los edificios. Y esa distancia hay que escribirla como alguna operación matemática entre estos vectores A y B. Lo que yo podría hacer aquí es que si estoy trabajando con vectores, puedo considerar de que la distancia entre estos dos edificios sería también un vector. Entonces voy a dibujar una flecha que esté entre estos dos edificios A y B. Podría ser, por ejemplo, esa flecha, a la cual le voy a llamar vector D. Y lo primero que me doy cuenta al dibujar este vector D es que el módulo de este vector D es justamente lo que me están pidiendo calcular. Es la distancia entre los edificios. Lo segundo que me doy cuenta al dibujar este vector D es que es consecutivo al vector A. Miren, el vector A y el vector D son consecutivos. Lo tercero que me doy cuenta es que el vector B va del primer origen del vector A hasta la última punta, que es la del vector D, y por lo tanto este vector B lo puedo escribir como la suma de A más D. Ya, por ejemplo, usando las reglas de suma vectorial, me estoy dando cuenta que hay una relación entre estos tres vectores, de los cuales el módulo de este vector D es lo que me están pidiendo a mí calcular. Entonces lo que voy a hacer es escribir esa regla de suma que aparece naturalmente del gráfico de esta forma, ¿no? El vector A más el vector D me da el vector B. Como lo que me piden a mí determinar es el módulo de este vector D, que es la distancia entre los dos edificios, lo voy a despejar, lo voy a dejar solito. Y para eso, como he escrito los vectores de manera algebraica, este vector A lo puedo mandar al otro lado de la ecuación cambiándole de signo. Por lo tanto, el vector D lo puedo escribir como la resta de B menos el vector A. Y como quiero calcular el módulo del vector D, le saco el módulo al vector D. Tendría entonces que la distancia entre los edificios lo puedo escribir como el módulo del vector B menos el vector A. Pero noten que no hay clave, aparentemente. Lo que sucede es que este vector, esta clave que está aquí, esta respuesta, módulo de A menos B, es también lo mismo que tenemos aquí.
Dibujemos ahora ese vector D en la otra dirección. Quiero que noten que ese vector D tiene la misma longitud, es decir, el mismo módulo que el vector D anterior, solo que ahora lo he dibujado de forma opuesta. Podría haberle puesto otro nombre, vector F, por ejemplo, pero lo voy a seguir llamando vector D. Entonces, ahora, si dibujo el vector D en la otra dirección, imagínate que tú estabas, por ejemplo, en el examen de admisión en el año 2016-2, algunos, un porcentaje de los alumnos, al resolver este problema, dibujaron su vector D así. Otros deben haber dibujado el vector D en la dirección opuesta, pero eso no importa porque el resultado tiene que ser el mismo. En este caso, el vector B y el vector D están consecutivos y por lo tanto se están sumando, y el resultado de esa suma vendría a ser el vector A. Es lo que estoy escribiendo aquí. Como necesito la distancia entre los dos edificios, necesito el módulo de D y por lo tanto lo despejo y le saco el módulo. Ahora tendría que la distancia entre los dos edificios sería el módulo del vector A menos el vector B, que es justamente la respuesta que tengo aquí. Pero como les decía, ¿no? Ya sea que tú dibujes este vector distancia entre el edificio A y el vector B, y el edificio B, perdón, en esta dirección o en la dirección opuesta, la respuesta es exactamente la misma porque es una longitud y la longitud no tiene dirección. Entonces la moraleja de este ejercicio es que cuando tú tienes una resta entre vectores, el módulo de la resta entre vectores es igual cuando lo haces de una forma o lo haces de la forma opuesta. Esto es muy parecido al valor absoluto de una resta de números, ¿no? Si tú restas 5 menos 3, eso sale 2. Entonces el valor absoluto de 5 menos 3 es 2. Pero si tú restas al revés 3 menos 5 y sacas el valor absoluto, sería el valor absoluto de menos 2, pero que también es 2. Es por eso que a veces algunos profesores te dicen, el módulo de un vector es el equivalente al valor absoluto de números. Eso es cierto hasta este punto, ¿ya? Pero en el caso de vectores, lo que tú estás igualando son los tamaños de vectores opuestos. Los tamaños de vectores opuestos, si son de igual tamaño, eso implica que los módulos son iguales.